y que le pide a Dios que abra nuestros ojos ante pues tantas cosas que Él ha hecho en nuestra vida y que Él está haciendo, y que quiere que nosotros literalmente nos sorprendamos todos los días con lo que Él hace en nosotros. Entonces, esta ya la conocen muchos, se llama Abre mis ojos, y acompáñenos por favor para cantarla. ¿Estamos listos allá atrás? ¿Estamos listos todos? ¿No se oye? Eso, muy bien. Vamos entonces. Listos, vamos. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. A ver, vamos, no los oigo, vamos. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Otra vez, ahora ustedes, vamos. Abren. Yo quiero verte, yo quiero verte. Otra vez, vamos. Abre, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos santo, santo. Ok, ahora las mujeres, vamos, solo las mujeres. Abren. Yo. Muy bien, ahora los hombres, ¿listos? Abre mis ojos. ¿No se oye, señores? Abre. Yo quiero verte. Vamos todos. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos santo, santo. Todos, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Otra vez, todos, vamos. Santo, 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 yo quiero verte. Ahora ustedes, santo, santo, santo. Otra vez. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Un aplauso a nuestro Señor. Bueno. ¿Pueden subir tantito a la guitarra, por favor, amigos? Gracias. Ahora vamos a cantar una canción que es nueva, y para esto necesito que me ayuden.
a cantar primero el coro. Vamos a aprendernos primero el coro, lo voy a tocar yo con la guitarra para que después podamos cantar todos la canción completa. Esta canción se llama Rey. Es una canción que alaba a Dios precisamente y lo reconoce como el Rey de toda la creación y de todo lo que ha hecho en nuestras vidas. Entonces, a ver, ahí les va el coro. Dice, ¿me pueden ayudar con la letra, Jonah, con la parte del coro? Por favor. Exactamente. El coro dice, tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tiniebla, brilla en gloria. Otra vez, ¿ok? Dice, tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres, rompe tiniebla, brilla en gloria. Otra vez. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Eres Dios, rompe tiniebla, brilla en gloria. Más rápido. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Muy bien, perfecto. Ahora sí, desde el principio, por favor. Y van a ver dónde entramos, ¿ok? Y dice, con las palmas. En tu presencia andamos libres, cúbrenos con tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tiniebla, brilla en gloria. Oh, 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 oh. Otra vez la estrofa. En tu presencia andamos, cúbrenos con tu luz, llévanos mucho más, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando, haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos. Vamos, ama hoy con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tiniebla, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy con poder. Eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Oh, 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 oh. Siempre Rey sobre la creación, tú eres Rey, tú eres Rey. Vamos todos, por siempre sobre la creación, tú eres Rey, tú eres Rey. Otra vez, por siempre Rey sobre la creación, tú eres Rey, tú
siempre Rey sobre la creación. Tú eres Rey por siempre sobre la. Tú eres Rey, tú eres Rey. Otra vez, por sobre la creación. Tú eres Rey, tú eres Rey. Vamos a orar para iniciar esta reunión, decirle a Dios: Señor, gracias por esta mañana. Gracias, Dios, porque tú eres Rey sobre la creación, sobre nuestras vidas. Tú nos hiciste nacer de nuevo, Dios. Tú estás siempre al pendiente de nuestras vidas y quieres conquistar nuestros corazones. Padre, te rogamos, te suplicamos que toques nuestros corazones precisamente esta mañana, que el mensaje de Rubén nos impacte, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que nos mueva a entender la lección que tienes para nosotros hoy, Señor. Bendice mucho esta iglesia, bendice mucho a G316 Monterrey, a G316 México, Dios, a todo G316 y a nuestro pastor Rubén. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén. Y bueno, pues los dejo con nuestro pastor Rubén Rodríguez. Ahora entiendo de dónde sacó mi nietecita esos movimientos del canto. Este fue el canto del kinder, ¿no? Y que vaya saliendo y hacía los puñitos así y todo eso. Dije, pues, quién sabe qué está haciendo, ¿no? Pues se refiere a esta pieza, yo creo, a esta canción que se cantó ahí en el kinder, ¿verdad? ¿Qué les pareció este canto? Muy bien, sobre todo el intérprete, ¿verdad? No es Steve Green, si acaso creen ustedes que es. No es Steve Green. Es uno parecido, pero no es Steve Green. Este es Stevencito. No, de Monterrey. Es Steve Green de Monterrey. No. ¿Por qué dice? Por lo güero. Bueno, hoy vamos a ver el resumen. Ahora sí que ya terminamos con los 50 capítulos, pero Dios me está guiando a que empecemos otra serie de estudios a partir del próximo domingo, que va a ser sobre lo que la Biblia enseña sobre la oración. Cada domingo hablaremos sobre la oración, ¿verdad? Pero hoy quiero que hablemos del propósito de este gran libro, que es el Génesis. No hay ningún otro libro como el Génesis, verdaderamente, y hay una distinción clara y bien definida en todos los personajes destacados en la narración de todo el libro de Génesis, y esta distinción entre ellos, personajes comunes y hasta corrientes, algunos de ellos, que definitivamente algo se distinguió. Génesis también es el origen de la oración, es donde se empezó la oración, donde nosotros a lo mejor no vimos la palabra oración, pero en todo estaban hablando sobre la oración, porque estos personajes eran completamente igual que nosotros. Ninguno era sacrosanto, ¿no? Si acaso ustedes creían que era sacrosanto, no es ninguno de ellos. Esta expresión San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, la expresión San es muy católica, ¿no? Y nuestros traductores fueron reformadores católicos. No hay que olvidar que eran católicos los traductores de la Biblia, pero eran reformadores, no estaban de acuerdo con lo que estaba establecido en aquel tiempo por el Vaticano, por el cual era una persecución contra
los que estaban quitando todo aquello que era antibíblico. Entonces ellos se convirtieron en la Reforma o los reformadores, y luego se levantó una contrarreforma, que son los inquisidores, que asesinaron miles y miles de creyentes en diferentes partes donde se pregonaba el Evangelio. Tener una Biblia era pena de muerte. Tener una hojita de una Biblia era pena de muerte. Aunque sea un escrito, o sea, manuscrito de la Biblia, también era pena de muerte, ¿no? Pues ya hablaremos de la Reforma, ya hablaremos específicamente de cómo fue perseguida la iglesia en aquellos años. Entonces, el punto es que sin duda alguna una señal, yo diría un signo vital, que toda persona que se salva realmente, es que la persona empieza a orar. Esa es la evidencia, empieza a orar y empieza a involucrar a Dios en su vida, en todos sus asuntos. No queda nada que se escape del poder de Dios, no hay nada que se escape de la voluntad divina. Todo es colocado en sus manos. Todo creyente es propiedad divina, tiene el sello de propiedad en su corazón. Dios lo compró por medio de su Hijo, y el precio fue la sangre de Jesucristo, la sangre del Cordero de Dios. Entonces, un común denominador en los que perseveraron siempre fue la oración, ¿no? Y en el día de hoy es lo mismo. La oración es la clave, es la base de todo el Génesis, y eso es lo que nos mantiene y nos va a mantener a los creyentes partiendo de esta base de enseñanza en la cual Dios se involucró personalmente, el cual iniciaba la oración. Él era el que iniciaba la oración y respondían los demás. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se enfrentan los problemas de la vida, ¿no? Todos ustedes tienen muchos cargos, muchos problemas, se han echado inclusive changos encima que no son de su problema, pero se han preocupado de cosas que no son su asunto. Pero es lógico, porque aman, porque desean lo mejor para sus familiares. Así que si el familiar anda emproblemado, ustedes echan encima el problema del familiar, cuando el familiar no le importa nada. Entonces, ¿cómo podemos resolver o cómo podemos enfrentar la crisis, los problemas, las aflicciones? Bueno, dependiendo completamente de Dios. Y la dependencia de Dios es lo que nosotros llamamos la oración, porque la oración es la fuente que nos comunica con Dios constantemente. Es un poder sobrenatural que Dios nos otorgó. Entonces, mi oración, cuando es hecha por fe, en la confianza de lo que leí en la palabra, porque no puedo leer sin una promesa, y la promesa está en la Biblia. Si no leo la Biblia, ¿cómo caliento mi corazón? ¿O cómo hago una oración inteligente si no tengo el conocimiento de la promesa? Yo necesito el conocimiento primero antes de orar, para poder comprender con inteligencia lo que estoy pidiendo. Entonces, aquí un común denominador, repito, de los que perseveraron y los que perseveran en la fe es precisamente la oración. Ahora, no hay creyente que no ore. Todos oran. Bueno, por lo menos a la hora de los alimentos, y rápido porque tienen hambre, ¿no? A la hora de dormir, rápido porque están durmiendo, ¿no? A la hora de salir de su casa, rápido porque se les va el camión o porque el tráfico va a amontonarse. Todo lo que estamos haciendo es orar, pero no estamos orando como debe ser, y es lo que vamos a aprender. Ahora, ¿quién es el autor? Vamos a hacer un resumen, habíamos dicho, de Génesis. ¿Quién es el autor de el escrito o el libro de Génesis? El autor es Dios. Ahora, ¿quién es el que lo recopiló? ¿Quién es el medio de gracia de Dios por medio del cual llegó a nosotros el Génesis? Moisés, ¿verdad? Entonces, hay mucha especulación respecto a la autoría.
Muchos dicen, no, es que las diferentes religiones han estado diciendo que no hay autor, ¿no? Sí hay un escritor, ¿verdad? Aunque el autor divino es Dios, el autor humano o escritor humano viene siendo el discípulo de Dios llamado Moisés. Así que la tradición judía sí acepta que Moisés fue el que tuvo la autoría del Génesis y de los 4 libros que le siguen, y juntando los 4 libros, entonces se le llama Pentateuco, 5 libros, ¿no? Entonces, el propio Pentateuco presenta a Moisés como alguien que escribió extensamente, y hay que recordar que Moisés fue educado en Egipto, fue uno de los beneficios de José, de que Dios le trajo a Israel por medio de José, y Moisés fue librado de la muerte cuando milagrosamente su madre se le ocurrió ponerle una cesta y lo puso en un lago, en el agua, para poder ser rescatada por la princesa de Egipto. Entonces, ya hablaremos de esto en el futuro, porque es muy interesante ver que algunos de los papás ignoran que hay una canasta que le llaman Moisés, ¿verdad? Y ¿sí sabían los papás nuevos? Esa canasta, o como se dice, bambineto, ese bambineto es un Moisés, y es hecho con mimbre, todo ese tipo de cosas. Bueno, es por causa de que Moisés fue colocado en algo parecido en aquella época. Bueno, la historia de Moisés presupone una prehistoria. Tal es como Moisés nos ve como fundador de la religión de Israel. Mejor dicho, no se ve como el fundador de la patria israelí, sino se adjudica a los patriarcas, ¿verdad? Entonces, solo así se explica que Israel haya aceptado el mensaje divino por parte de Moisés, porque previo a Moisés ya estaban los patriarcas en este sentido y de esta dirección de Dios en cuanto a fundar lo que se llama hoy en día Israel, que viene siendo aquel Jacob, ¿no? Entonces, el Pentateuco viene del griego pentateuchos. Pentateuchos significa 5 cajas, siendo penta 5 y teucos caja o tomos también de libros, por causa de los estuches cilíndricos donde se guardaban o se enrollaban los textos hebreos. Así que el Pentateuco también se le conoce como la Torá o Torah, y también es la ley mosaica, la ley de Israel. Está en Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, ¿verdad? Entonces el Pentateuco es considerado canónico por todas las confesiones cristianas y forma parte de todas las Biblias que existan en el mundo. ¿Cuál es el propósito entonces del Génesis? Aunque la Biblia está compuesta de 66 libros, que empieza el Antiguo Testamento en Génesis y termina en Malaquías, y el Nuevo Testamento empieza en Mateo y termina en Apocalipsis. Total suman 66 libros. Ahora, hay Biblias que tienen añadidos, lo cual está prohibido por Dios, y esos añadidos se le conocen como libros apócrifos, libros sin firma o libros sin dirección divina. Así que Jesucristo es el tema central de toda la Escritura. Desde Génesis hasta Apocalipsis, el tema central o el tema único principal viene siendo Jesucristo. Todo el tiempo. En el Antiguo Testamento, de manera de sombra o forma de tipología, y en el Nuevo Testamento, la revelación de aquellos tipos o de aquella tipología o analogía, y se revela en el Nuevo Testamento. Entonces, para poder comprender bien quién es Jesucristo, vamos directamente a los evangelios y sobre todo al Evangelio de Juan, y entendemos el propósito
luego con Juan. Sobre todo cuando Juan narra la visita de Nicodemo a Jesús para preguntarle algunas cosas, las cuales se levanta una doctrina principal, que es: de cierto os digo, que el que no naciere otra vez, el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de los cielos, no puede ver el reino de Dios. Así que Jesús es la palabra viviente de Dios. A Jesús se le conoce como el Verbo. El Verbo es el logos en griego. Logos es palabra y también significa verbo. Entonces, este logos, este verbo, es un ser viviente llamado Jesús, ¿no? Él es el Evangelio. Cuando los santos ángeles del cielo descendieron para anunciarle las buenas nuevas a los pastores, ¿qué fue lo que dijeron? No tengan ningún temor, porque les traemos buenas nuevas de gran gozo. Esas buenas nuevas es Jesucristo. Las buenas nuevas significa evangelio. Evangelio es buenas noticias. Y la buena noticia es Jesucristo. Así que el evangelio es Jesucristo. Entonces, aquí el verbo hecho carne, dice en Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y luego en el 1 Juan 5:7 dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocante al verbo de vida. Bueno, hablando de Jesús. Y luego en Apocalipsis 19:13, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, que es Jesucristo, y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y en otra parte dice: porque en Él, o sea, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo está en Jesús. Entonces, cuando tú le abriste la puerta de tu corazón a Jesús, realmente fue en una noche, en una tarde, una mañana, no sé, en un momento, fuiste motivado, fuiste movido por la palabra, o a lo mejor un predicador muy emotivo te llegó al corazón, y en ese momento tú te levantaste y dijiste: yo acepto a Jesucristo como mi Salvador personal, ¿no? Por la fe te arrepentiste de tus pecados, por la fe le abriste la puerta de tu corazón a Jesús. Espérame. Le abriste la puerta a Jesús. ¿Dónde estaba Jesús para que le abriera la puerta? Ahora, ¿cuál puerta? Y empieza uno poco a poquito a darse cuenta que realmente el que entró ni lo conozco. Y ahí es donde me veo responsable de conocer al que entró, porque por la fe lo recibí. En un momento el Espíritu Santo me provocó convicción de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo fue el que provocó eso. Entonces yo acepté a Jesucristo en ese momento y no lo conocía. Y entonces cuando empiezo a estudiar la palabra, me voy directamente al Evangelio de Juan y rápido ya sé quién se metió a mi corazón. Y cuando empiezo a indagar más, y que leo que Pablo dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, el omnipotente, el omnisciente y el omnipresente entró en mi corazón, es cuando empiezo a inquietarme de felicidad. ¿El Todopoderoso está dentro de mí? Sí. O sea, la Trinidad entró por medio de Jesús. Y entonces ahí te das cuenta que no puedes ser igual que antes, porque todo el poder de Dios está dentro de ti y no sucede nada. Y no sucede nada porque para el diablo es conveniente que lo ignores. Entonces dice el Señor: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Nosotros invocamos a aquel por la fe. ¿En qué momento? Cuando oímos, porque la fe viene por oír. Y entonces cuando oí,
Lo conocí, pero no lo conocí como lo conocí después, sino en ese momento por fe, no por vista. Y le abro mi corazón incondicionalmente y le digo: perdóname, Señor, y haz de mí una nueva criatura, haz de mí una nueva creación. Y entonces, cuando yo lo recibí, tengo una consigna: ve y cuéntales tu testimonio, cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Y cuando tú vas y les dices a la gente, a tus familiares y a la gente que está a tu alrededor lo que sucedió contigo, algunos lo interpretan como vanidad, algunos lo interpretan como que es una grosería que estés jactándote de que Cristo está dentro de ti. Y es al revés. Es totalmente teología pura. Cuando tú estás contándole a la gente lo que el Señor Jesús está haciendo contigo, ¿sabes qué estás haciendo? Le estás diciendo a la gente: Cristo está vivo, porque cambió mi vida, y si cambió mi vida, cambia la tuya. Por eso es importante testificar. Dice en Lucas 4:18: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido. ¿Para qué me ha ungido? Para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Esto es lo que me dice Jesús, que Él es el ungido. Él es el que Dios escogió, lo trajo desde el mismo cielo, es el mismo Dios hecho carne. Pero ese Dios no se puede morir. ¿Cómo es que se murió? ¿Cómo es que pagó en la cruz? ¿Cómo es que derramó sangre? ¿Cómo es que lloró? ¿Cómo es que tenía hambre? ¿Cómo es que tenía sed? Si es Dios. Pues eso es lo que la parte humana es la parte que tomó de María. La debilidad humana, la capacidad de morirse, de llorar, de sentir, todo lo recibió de María. Por lo tanto, María no es madre de Dios, es madre de Jesús. La carne, la parte carnal. Ahora, se acepta que Moisés es el escritor del libro de Génesis. Herodoto fue un historiador griego que vivió 300 años antes de Cristo, pero Moisés murió 1000 años antes de que naciera Herodoto. Por lo tanto, hay muchos escritos, muchas copias de los escritos más antiguos de las Escrituras. Y entonces, lo más confiable de cualquier escrito en cualquier parte de la tierra, la parte más confiable es la más antigua, porque fue copiada millones de veces. Por ejemplo, ¿por qué algunos confían en lo que escribió Sócrates? Porque hubo copistas, es decir, escritores o alumnos de Sócrates, alumnos de Platón, ¿no? Y ellos son muy nuevos comparados con los escritos de Moisés. Entonces, no confían en los escritos de Moisés, pero sí confían en los escritos de Sócrates y todos estos escritores. Pero el punto es que no se trata de antigüedad, se trata del impacto que produce la Escritura. Entonces, la Biblia es un libro histórico, sí, pero tiene principios de aplicación práctica. Cuando lees, no estás leyendo una novela o un libro literario, estás leyendo el mensaje de Dios al hombre. En otro tiempo Dios hablaba de diferentes maneras, como lo estudiamos en Génesis. Habló en forma audible a Adán, habló en forma audible a Moisés, se le apareció a Moisés en 3 individuos, 3 personas, ¿no? Se le apareció a Lot en 2 personas, comió hasta carne asada con Abraham. Ese era Dios, hecho carne. Pero no era Jesús, eran los mensajeros del Señor. Pero Abraham
los identifica como que es Dios. Mi Señor, perdóneme que me atreva, pero quiero pedirle, ¿no? O sea, haz de cuenta la reverencia. Se encontró a un sacerdote, a un hombre importante llamado Melquisedec, le entregó las ofrendas a él. No sabemos, hay muchas cosas ahí que no entendemos exactamente, pero yo creo que era Jesús, que todavía no venía con el propósito que lo conocimos a partir de Mateo. Génesis es clave para entender muchas cosas del Nuevo Testamento. Todos los libros tienen un lugar importante. Cada capítulo tiene su lugar. Por ejemplo, aunque el capítulo 11 de Daniel fue dado respecto a una profecía cumplida, sigue siendo útil y de provecho, ¿no? Dice 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, es útil para la reprensión, es útil para la corrección y es útil para la instrucción en justicia. Y en Romanos 15:4 dice, pues lo que fue escrito anteriormente fue escrito para nuestra enseñanza, a fin de que por la perseverancia y la exhortación de las Escrituras tengamos esperanza. Nosotros verdaderamente estamos metiéndonos en la habitación íntima de cada uno de los personajes de la Biblia, o mejor dicho, del Génesis. Estamos en la intimidad con ellos, mirando sus metidas de pata, mirando sus adulterios, mirando sus fornicaciones, mirando sus desviaciones, mirando sus equivocaciones, su poligamía, mirando un montón de defectos. Y el problema es que todo el mundo habla de eso, pero nadie habla del perdón, nadie habla del arrepentimiento, nadie habla de cómo Dios los trató a pesar de su condición. ¿No es el mismo trato para con nosotros? Dios sabía de lo que somos capaces nosotros, sí lo sabía. Y entonces Él nos busca de todo corazón, apela a nuestra voluntad, aunque la voluntad soberana de Dios se impone sobre todo. Y todavía, ya comprados, ya con la sangre derramada del Hijo de Dios, sacrificado por nosotros, ya con todo, todavía nos suplica que lo sigamos. Nos suplica que lo obedezcamos, que vayamos en pos de Él. Entonces, cuando tú buscas un mensaje de la Biblia, a veces te frustras porque estás buscando algo que vaya de acuerdo a tu conciencia. No te gusta la cirugía de Dios. No quieres el acuerdo que Dios tiene para ti, la enseñanza propia, particular, individual para ti. Entonces buscas algo que se acomode. Hay muchos que usan la Biblia para sus propios propósitos. Inclusive usan la Biblia para regañar a sus hijos, ¿no? Pero no la usan bien. Inclusive hay padres de familia que usan la Biblia para pedirle dinero a sus hijos. La Biblia dice que honres a tu padre y a tu madre, así que dame, ¿no? Y ese tipo de manipulación no es lo que Dios estableció. Así que tú no puedes vivir de acuerdo a la verdad en tu propia fuerza. La forma como Dios te capacita para obedecer la palabra es alimentándote de ella. Y la obediencia es un fruto de leer la Biblia, de leer la palabra. Cuando lees, empiezas a desear obedecer y empezarás a descubrir una nueva fuerza para obedecer. Hay en toda la Biblia un mismo propósito y un mismo espíritu. Génesis se escribió alrededor del año 1500 a.C., como también ya lo habíamos dicho, y Génesis significa, según su nombre, según su raíz etimológica, significa orígenes, genes, genética, ¿no? Ginecología, ¿no? De ahí viene generación, genealogía, el origen, el principio de todas las cosas.
Si quieres entender el principio de la vida, pues lee Génesis. Si quieres entender por qué hay maldad en el mundo, lee Génesis. Si quieres entender por qué el hombre puede ser cambiado por Dios, lee Génesis. El lema o el tema del libro es la insuficiencia del hombre sin Dios. Esta es una campaña permanente del Génesis. No olvidar lo que Dios nos instruyó. ¿Dónde comenzó la sociedad? En Génesis. ¿Dónde comenzó esta corrupción? En Génesis. ¿No? Ahí nos enseña el Señor cómo el hombre se degeneró. Fue generado, se degeneró y lo invita a la regeneración. Así que el hombre que no busca a Dios, que no depende de Dios, ese hombre siempre caerá en un hoyo, siempre se va a equivocar, siempre errará al blanco, siempre le faltará algo para llenar su vida. Y aún nosotros los creyentes podemos vivir de esta manera, con un vacío y con todo y la presencia de la Trinidad. Génesis trata con los tres ámbitos básicos de la vida humana. El ámbito de las relaciones naturales o de la relación con el universo, donde Dios le dio señorío. Hay que recordar que Adán recibió de parte de Dios el señorío de todo lo que está creado. Pero él lo perdió por causa de su separación de Dios. Entonces, la insuficiencia humana sin Dios ha llevado al desastre al planeta. ¿Cómo ven el planeta al día de hoy? ¿No? Este escrito tiene más de 50 años y ese que estoy compartiendo. Y ya se decía estas cosas. ¿Cómo está el planeta? ¿No? Hoy está peor que nunca. Y esto más bien es una preparación para lo que viene siendo vamos a llamar, una redención universal. No solamente te redimió a ti y te hizo una nueva criatura, para una nueva ciudad, para una nueva patria, sino que va a destruir de donde desciendes, para que no quede nada de tu pasado y te concentres en el nuevo reino. Dice la palabra que los cielos pasarán, sí, porque serán destruidos. La tierra pasará porque será destruida y todo será redimido. No solamente tú. Por eso el Señor preparó una nueva tierra, una nueva Jerusalén, una nueva Sión para los nuevos seres humanos que somos los convertidos. Así que, por más esfuerzos humanos, por más leyes que haya, el deterioro del planeta por sí solo puede llevar al caos a todo el mundo. Realmente, yo veo que hay muchas luchas para poder parar el desastre y no hay forma, yo no le veo de qué manera van a detener todo este asunto de carácter completamente de la naturaleza de parte de Dios. El único que puede parar este desastre es Dios. Y entonces cada pecador que le vale un comino destruir el planeta, ¿no? Que agarra una bolsa de papas, las come y las avienta a la calle. Una madre de familia que cambia al niño dentro del carro, el pañal con su bultito, y lo avienta por la ventanilla a la calle. Los chavos que mastican chicle, que lo pegan en las banquetas, o lo pegan o lo tiran al suelo, ¿no? Todo este tipo de cosas es lo que hace un pecador, pero cuando se convierte, entra la conciencia a ser dirigida por Dios. Y es cuando eres educado para ya no dañar el planeta. En otras palabras, para no dañarte a ti mismo.
El asunto de la comida chatarra no es solamente que te dañes con tu gordura, sino que dañas el planeta. Por eso hay muchas cosas. Por ejemplo, tú dices, vamos a quitar las bolsas de plástico para que ya no se la coman las ballenas. Vamos a quitar las bolsas. No, espérate. Vas a quitar de empleo muchas fuentes de trabajo. Van a eliminarse por causa de que quitas el plástico. No, edúcate, por favor. No se trata de que lo que vayas tirando venga alguien detrás de ti recogiendo tus mugres. Edúcate, entiende. Estás destruyendo el planeta para tu propia destrucción. Se requiere conciencia, decimos. Ya bien choteado el término. No, es que no tienen conciencia. La gente necesita educarse. Y cuando tú le compartes la palabra a otra persona, mirará en ti el cambio, la consideración hacia los animales, la consideración hacia el planeta. Ven en ti el cambio, ven cómo consideras a tus padres ancianos, ven a ellos tu bondad, ven ellos tu conversión, totalmente distinta como eras antes, que te valía un comino todo. Cuando tú le compartes a esa persona en estas condiciones, esa persona dirá, yo quiero ser como tú. Y entonces esa persona frena también su maldad, frena también su desconsideración y empieza a caminar diferente a partir de ese momento. Y es lo que estamos observando cuando estamos compartiendo la palabra. Frenamos a un delincuente en potencia, frenamos a un cruel hijo de familia, frenamos a una muchachita que se está desviando del hogar. Cuando compartes la palabra, estás frenando la maldad, y es lo que no le conviene al diablo. El ámbito de las relaciones humanas es la insuficiencia para relacionarse con su prójimo. Cuando el hombre no se relaciona con Dios, nunca tendrá buenas relaciones con su prójimo. Nosotros, al tener esta bondad, si es que la tenemos, no surgió de la nada, no surgió de la carne, surgió por la presencia del Espíritu Santo cuando un creyente se cultiva y obedece la palabra. Es cuando compartimos. Si tú eres papá cristiano, cultiva a tu hijo en esto que estamos hablando. Si eres mamá, igualmente. Y si eres hijo de familia, entiende bien que tú estás apresurando la muerte de tus padres con las angustias que les provocas, porque ellos no saben ni dónde andas, y cuando te buscan apagas el celular, y cuando traes apagado el celular saldrás con la piña de que se te acabó la pila. Y esto es una falta de consideración. Estás entregando a la muerte apresuradamente y prematuramente a tus padres por provocar angustia, y no te das cuenta que lo que siembres cosechas, porque mañana eres tú el padre siguiente que cosechará el sufrimiento que le imprimió a sus propios padres. Y en tercer lugar, cualquier amistad sin Dios tiene sus días contados. Todos los grupos y sociedades no permanecen juntos, y para donde quiera que voltees vas a ver siempre conflictos personales, conflictos familiares, conflictos sociales, conflictos laborales, conflictos políticos, luchas por el poder, luchas por el dinero. Por ejemplo, idealizamos el matrimonio, pero debemos entender que solamente Dios en la vida personal puede hacer que el amor verdadero entre la pareja no solamente permanezca, sino que crezca con el tiempo. Es por ello importante que no le entregues tu amor a una persona que no tiene a Dios en su corazón, o que no tiene ningún interés en agradarlo. El segundo ámbito donde vemos la insuficiencia humana es en el ámbito espiritual.
el hombre no sabe cómo acercarse a Dios. Hay miles de religiones, porque religión es el camino o el puente que el hombre ha tratado de construir para poder llegar a Dios, para acercarse a Dios. Pero la religión es un compuesto del hombre que se acomoda a sus deseos. No es lo que dice la palabra, no es la religión de Dios. La religión de Dios es llegar al hombre, y la religión del hombre es querer llegar a Dios a su manera. Por eso quitamos la palabra religión como vamos a llamar, un medio por medio del cual llegar a Dios. No es la religión como sistema, no es la religión como institución eclesiástica. Es tu relación personal, íntima, porque cada uno dará cuenta de sí mismo. Así que en ningún lugar de la Biblia se encuentra a Dios pidiéndole al hombre una religión. Le pide una relación, algo no del hombre hacia Dios, repito, sino de Dios al hombre. Si tú quitas a Dios de tu vida, tú nunca tendrás tu vida completa. Nunca encontrarás la realización de tu vida. El fracaso del hombre es que él quiere vivir sin Dios. Quiere ser un hombre religioso, pero no quiere someter su autoridad a la voluntad a Dios. Del capítulo 1 y capítulo 2 de Génesis hablan de la creación, hablan del mundo natural. Dios aquí nos inicia la revelación de su palabra con una afirmación contundente. La creación es producto de una mente inteligente. El ser humano, por mucho que estudie a Dios, nunca lo va a descubrir como quisiera el ser humano. Si hay una persona que pueda descubrir a Dios, ese será Dios. Porque no se puede. Nuestra mente está muy limitada, somos finitos. Y Dios es eternamente infinito. Así que nuestra capacidad es muy limitada y nos debemos sujetar al que nos creó. Más allá no hay allá, más atrás no hay atrás. Él es el principio, Él es el origen, Él es el alfa, Él es el omega. No hay nada atrás, porque atrás es Él, adelante es Él. Él es el alfa, Él es la omega, Él es la A, Él es la Z. No hay forma de conocerlo de otra manera. Toda la creación tiene un propósito: revelar al hombre la mente de Dios. Cada cosa en la creación es producto de una mente inteligente. No se les olvide que Dios es eternamente soberano. No hay nada que se le escape a Él. Lo bueno y lo malo, Él lo permite. Así que si tú tienes alguna aflicción, acude a Él, no para reclamarle, sino para pedirle que tenga misericordia de ti y te revele el propósito por lo cual te sometió a tal o cual condición. Hay tantos detalles en los copos de nieve, hay tantos detalles en la superficie de la tierra de un desierto árido, hay tantos descubrimientos, hay tantas cosas que el ser humano no las percibe. ¿Han visto ustedes a través de un potente microscopio un mínimo copo de nieve? Hay infinidad de figuras geométricas perfectas que desaparecen con el calor de tu dedo. ¿Quién disfruta de esas cosas? Dios. ¿Han oído, como lo he dicho muchas veces, las flores de barriga? ¿O los árboles de barriga? A lo mejor tú piensas que del ombligo sale una flor. No, porque no se lavó bien. No, sino son científicos que se echan de barriga
sobre la superficie desértica con potentes microscopios para ver bosquecillos que no están a la vista del ser humano, arbolitos, plantas, ¿no? Y uno dice, ¿y eso? Es impresionante lo que Dios está haciendo. Cuentan que Isaac Newton, que era un verdadero creyente, le hizo una broma a un amigo incrédulo. Hizo un sistema solar a escala que estaba impresionante. Cuando el amigo llegó y preguntó quién había hecho eso, Newton le dijo, nadie se hizo por casualidad solito. Todo diseño tiene detrás una mente inteligente. Con avance tecnológico han descubierto que dentro del átomo hay un universo. Así como lo hay para arriba, lo hay también para abajo. Algunos han tratado de enfrentar la ciencia y la fe, pero la ciencia no tiene las respuestas que el hombre necesita. Desde la revolución industrial a fines del siglo XIX, se pensaba que la ciencia y la tecnología traerían la prosperidad y la felicidad del hombre, pero después de 2 guerras mundiales y constantes amenazas de guerra y terrorismo, dichas esperanzas han sido frustradas. La ciencia y la fe de ninguna manera están peleadas. Hay muchísimos científicos que son cristianos. Wernher von Braun, el padre del programa Apolo, es un hombre con una vida espiritual reconocida. Capítulo 3 al 6 narra la aparición del hombre y también narra la relación de hombre y mujer. Nació la primera criatura y le podemos llamar la máxima perfección de la creación de Dios, el ser hombre, el humano. Y después del humano, llamado Adán, Dios hace una mujer. Por lo tanto, el hombre y la mujer, 2 criaturas perfectas, hechas a la imagen y semejanza de Dios. Así que esa imagen y esa semejanza de Dios se destruyó por causa del pecado. El hombre nació para ser perfecto y para ser eterno. Nunca iba a morir. Por esa razón, al principio, los seres humanos vivían cientos de años, 600 años, 700 años, 900 años. ¿Quién aguanta 100? Pues el hombre está preparado o estaba preparado para ser eternamente físico. Pero el pecado destruyó el plan de Dios original. Y ahora tiene que restaurarlo para ser una nueva criatura. Porque quedó contaminado, quedó destruido. Y la obra de la creación perfecta del ser humano fue destruido por causa del pecado. Y entonces el pecado ha hecho que los seres humanos ya no vivan más allá de 120, 130 años. Así que el ámbito de las relaciones humanas, Dios creó al hombre en una unidad hombre-mujer, porque la unidad básica de la sociedad es la familia, y se inicia la familia con un hombre y con una mujer. Es lo que dice la Biblia. Y este es un patrón básico. Es algo fundamental. Es un patrón que Dios estableció y ha permanecido por 10,000 o 15,000 años que tiene aproximadamente la vida del hombre en ese planeta. Por ello, el ataque de Satanás es contra el hogar. El ataque del diablo es contra el matrimonio y contra la disciplina de los hijos. Y los principios que hacen a una persona útil, como el amor, la fidelidad, la honestidad, la lealtad, todo esto es la tirada del diablo, destruirlo para dejarlo en forma bizarra, en forma extraña, en forma antinatura. En el capítulo 3 vemos la aparición del pecado. Ahí se originó todo, el desastre del ser humano, el intento del hombre
de seguir el plan de Dios, pero sin Dios. Adán dijo: me encanta la idea de ser el amo del planeta, el amo del mundo, pero quiero ser independiente de ti, Dios. Gracias por hacerme el Señor de este planeta, pero sin ti. No te necesito. El pecado es el intento del hombre de cumplir la voluntad de Dios, pero sin Dios. Así que aquí es donde aparece por primera vez ese agente, ese ser maligno que está involucrado en la vida del hombre. En toda la Biblia aparece empeñado y siempre con la intención de destruirlo. El pecado empieza por afectar a la familia, y si afecta a la familia, ya se afectó la sociedad. Y si se afecta a la sociedad, ya se afectó el país. Un principio básico es que Dios te está suplicando que lo dejes trabajar en tu vida. El decirle a Dios no significa un fracaso familiar. Lot le dijo no al plan divino y el desastre vino sobre su familia. Los principios de la Biblia son tan actuales ahora como entonces, y tú tienes que involucrar a Dios en tu vida de una manera radical. Descubrir en su palabra lo que le agrada, lo que no le agrada, orar y depender de Él. Son capítulos, todo a partir de aquí, que muestran a un Caín, a un hijo que es hijo de Adán y Eva. Después de matar a su hermano, Abel, se va a la presencia de Dios y funda la primera ciudad, que es la madre de todas las civilizaciones. Dios nos dejó la biografía de Caín para que entendamos lo que es el ámbito natural. Caín es un retrato de lo que es el hombre natural, el hombre sin Dios. Las características del hombre natural son: no entiende las cosas de Dios, quiere agradar a Dios a su manera y quiere ser independiente de Dios. Caín funda la primera ciudad y estableció lo que vino a ser la primera civilización, donde florecieron la industria, la cultura y las artes. El resultado fue un mundo lleno de violencia que atrajo al juicio de Dios, y vino el diluvio que destruyó absolutamente todo, y tuvo que haber un nuevo comienzo con Noé. Del capítulo 6 al 10, ahí con Noé empiezan 5 grandes biografías. En el libro de Génesis vemos a Noé, Abraham, Isaac, Jacob y José, que ya estudiamos también. Así que Dios nos relata la vida de 5 hombres para enseñarnos lo que es el ámbito espiritual. Todos estos hombres fueron creyentes, todos tuvieron una relación con Dios por fe. Dios estaba o está involucrado en sus vidas, pero nosotros podemos ver que el hombre no puede llevar la vida sin Dios. Estos hombres que después decidieron entregarse a Dios, vivieron independientes de Dios en su tiempo. Quizá alguno de ustedes está viviendo como ellos, pero agarra lo que hicieron ellos: arrepentirse y venir a Dios con todo su corazón. Jesús nos resalta los errores de los hombres de Dios que aparecen en el récord bíblico con una finalidad: para que entendamos que Dios no está asustado de las fallas del hombre, sino lo que le preocupa es que no quieras corregir. Eso es lo que le preocupa. Él sabe que seguirás con problemas, pero lo que Él quiere es invitarte a que estés pegado a Él, porque sin Él no podemos hacer nada. Así que Noé nos enseña lo que es volver a empezar, nos enseña la regeneración. Acuérdense que estaba en el arca y sale del arca y empieza una nueva generación. Con Noé, Dios nos enseña que Él no quiere nada del hombre natural. Dios tiene que regenerarte, hacerte una nueva persona para poder tener una relación contigo. Ahora, ¿qué representa el diluvio? En el capítulo 7 y 8. Representa el juicio del pecado que todos merecemos.
Y el arca representa a Cristo. El arca fue el medio que Dios utilizó para salvar a Noé. Hay muchísima gente que sabe de Jesús y pretende conocerlo, pero no han entrado al arca, no han entrado a Jesús. Hay mucha gente que profesa conocer a Jesús, pero no hay señales, no hay evidencias de una vida nueva. Noé representa, según Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, de modo que si alguno está en el arca, nueva criatura es. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, se las llevó el diluvio. La sangre de Cristo enterró tu vida pasada para empezar algo nuevo. ¿Dónde estás tú? ¿Ya naciste de nuevo? Dios te invita hoy a entregarle tu vida para que nazca de nuevo. Y así vemos capítulo por capítulo. Capítulo 11 nos habla del resultado de querer vivir independiente de Dios. Y el capítulo 12 hasta el 50, bueno, hasta el 25 nos habla de Abraham, que es una ilustración de la justificación que viene por creer a Dios. Y del 25 al 50 habla de Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a unos gemelos, y Dios resaltó de entre los gemelos a Jacob, que era el menor. Isaac tuvo un hijo cuya biografía es tremenda y se llama Jacob. ¿Y cuánto tiempo nos llevó Jacob a estudiarlo? ¿No? Y entonces Jacob quiere decir un suplantador, un engañador, o el que toma por el calcañar o el talón, porque nació agarrado del calcañar de su hermano gemelo Esaú. Jacob era tramposo, mentiroso, ladrón, etcétera, ya lo hablamos, pero acabó arrepintiéndose, entregándose. Pero ¿cuánto tiempo tuvo que esperar Dios para poder traerlo al arrepentimiento? Ahora, ¿por qué Dios tan insistente con Jacob si era tan terco en no querer hacer la voluntad de Dios? ¿Por qué Jacob? Por causa de Abraham. Porque él pudo haber escogido otro, fácil. Pero dijo el Señor en Abraham, y luego lo arregló de nuevo con Isaac, y luego lo dijo con Jacob. Pero Jacob estaba terco, ir solo, independiente, engañado y engañando. Se volvió un hombre muy terco y sufrió enormidades por causa de su terquedad. Inclusive por causa de tener 4 mujeres, sufrió enormemente con los hijos que vinieron a través de ellas. Así que aquí terminamos que José es la joya del Génesis, bueno, la joya de la familia de Abraham. José es una preciosa ilustración de lo que significa la glorificación. José, amado por su padre, incomprendido por sus hermanos, Dios lo pone como segundo del rey, y eso es lo que Dios tiene para ti. Quiere compartir contigo su trono, y realmente Dios nos hace reyes, y estamos sentados, dice la palabra, en los lugares celestiales, a un lado de Cristo. Lo que nos espera es una posición de gloria. Esto es lo que aprendimos, esto es lo que seguiremos aprendiendo del Génesis. Pero lo que yo quiero es que tú entiendas que Dios tiene un propósito especial como con cada uno de ellos. Porque puede decir, Señor, bueno, pues sí es cierto, fulano de tal no quiere cumplir mi propósito, no quiere hacer mi voluntad, pues voy a escoger otro. Lo puede hacer, créeme, no está obligado en seguir detrás de ti si no quieres. Pero Él tiene un problema, tiene un propósito, y tú tienes un problema, que no quieres cumplir ese propósito. Así que esta mañana yo te invito en el nombre de Jesús, párale, detente, vuélvete a Dios. Él te está invitando, dame, hijo mío, tu corazón. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Lo está diciendo siempre.
pero ahora quiere que lo hagas efectivo. Por tanto, dijo el hijo pródigo, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. ¿Y qué fiesta hizo el Señor cuando volvió el hijo pródigo a la casa? El padre de familia se puso feliz, hizo gran fiesta. ¿Qué crees que hará Dios si tú te vienes de nuevo y haces lo mismo que el hijo pródigo? Levántate, ve a tu padre, porque nunca lo dejó de ser. Ven a él y entrégate por fin de todo corazón y experimenta lo que tanto has pospuesto, como Jacob lo pospuso tantos años. Lo que le esperaba era algo glorioso, hermoso, pero él lo pospuso muchos años. Recuerden que él murió de 170 años más o menos. Jacob murió muy viejo, retrasó demasiado tiempo la bendición que estaba siempre enfrente de él, pero por su terquedad no la pudo disfrutar en los mejores años de su vida. Le voy a pedir que se pongan de pie y vamos a orar. Y vamos a entregarle al Señor. Y le voy a pedir a Carlos que venga, por favor. Y quiero que aprendamos a orar. ¿Cómo funciona la oración? La oración es de dos. El Padre que escucha te prepara con su mensaje previo de la palabra. Consulta la palabra para calentar tu corazón y saber orar como es debido. Dice el apóstol Pablo, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero sabemos que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Vamos a orar. Padre, gracias por escucharnos siempre, porque hacemos oraciones en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Quiero que esta mañana confirmes tu presencia en el corazón de cada uno de nosotros. Que no pospongamos más la bendición, el gozo que tenemos enfrente no lo podemos disfrutar por causa del pecado, de desobediencia. Queremos, Señor, renovar nuestro compromiso de amor contigo, porque estamos agradecidos, pero por una ignorancia voluntaria decidimos caminar a nuestra manera. Pero a partir de este momento, mi vida que te pertenece, por fin te la entrego. Y quiero gozar la glorificación, la santificación, la remisión de mis pecados y todas tus promesas. Así que aquí está mi vida, Señor. Y aquí está la vida de mis hermanos, porque oro en nombre de todos, incluyendo los que están por internet. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión con su Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Aquí los dejo con Carlos.